estabas okey. contando un poco sobre cómo el plano secuencia les daba una cierta comodidad, por decirlo así. A mí especialmente por el asunto, digamos, de venir del teatro, yo tenía la sensación de que si la escena se verificaba en el set, iba a estar en la película. Y, pues, con Octavio lo que hicimos fue compartir referentes. Yo primero compartirle algunas sensaciones de cómo veía la película tonalmente, después empezar pues, a pimponear, a imaginar y también a descubrir que compartíamos un gusto en muchos niveles. Uno de ellos, por ejemplo, yo le decía que cuando yo me siento más conmovido con el cine, muchas veces tiene que ver con que la distancia entre el espectador y el actor es más corta, en el sentido de que me siento, pues, siento más el latido cotidiano de la actuación, ¿no? Y como yo vengo del teatro, pues en el teatro no hay corte, entonces eso nos llevó a pensar, ok, entonces cámara en mano tendría una naturalidad y una posibilidad, digamos, expresiva que se sienta mucho más cercana en el sentido de que el truco se siente menos estilizado, digamos, como en términos de imagen. Y después también, pues, pensar que la cámara en mano de pronto tiene una cierta textura un poco caótica o por momentos puede llegar a serlo, que venía muy bien con algunas escenas de caos interno que el personaje está transitando a partir de las crisis, por ejemplo, la escena en donde ya tiene una crisis de tinnitus muy, muy fuerte, porque también pensábamos la película todo el tiempo en cómo va a ser mirada y percibida por un público oyente y cómo va a ser mirada y percibida por un público sordo. Y el público sordo pues la percibe especialmente desde la imagen, porque también hay cierta frecuencia sonora en términos de vibración con los graves, pero desde la imagen es finalmente lo que hace la cámara, lo que encuadra la película y lo que el subtitulaje les va transmitiendo a los espectadores sordos. Entonces, bueno, diseñamos todo para pensado siempre en esa idea bilingüe, ¿no? De estar haciendo una película en dos lenguas, en español para la gente que lo puede escuchar y en lengua de señas mexicana para la gente que lo va a leer desde la mirada. Muy interesante en cuanto a lo visual, ¿no? Termina siendo, pues, lo visual tiene las dos cargas en cierto nivel, a pesar de que como ya lo habíamos mencionado, quizá el diseño sonoro también tiene que estar muy presente justo para el público que sea oyente, ¿no? Mm, Sí, así es. De hecho, el co- diseño sonoro, bueno, para mí fue uno de mis procesos favoritos de hacer la película porque lo vivimos de Miguel Hernández, Mario Martínez y yo muy de la mano, especialmente con Miguel Hernández, que pues todas las sesiones de diseño sonoro estuvimos ahí sentados, los dos mucho en este espíritu de prueba y error y siempre con la idea de hacer un diseño sonoro muy análogo en el sentido de que no fuera nada más pasar las cosas por un filtro, que fuera reduciendo la vibración, sino de meternos realmente a la pregunta investigadora de qué hace el cerebro frente a la pérdida, cómo compensa, y entonces tomando decisiones de niveles, de sonidos. De pronto teníamos la sensación, Miguel y yo, y lo referíamos mucho, de estar componiendo música para la película, vaya, ¿no? Como para las reacciones, para la reacción de Adriana, porque bueno, muchas cosas de las que están en la película que el espectador percibe, obviamente cuando la filmábamos, estaban solamente en la imaginación, ¿no? De Adriana y mía, y a partir de ahí más o menos imaginar, bueno, aquí ella está escuchando esto, y entonces, ¿qué hace el cuerpo frente a esa escucha? Pero luego había que componer eso, poner esos sonidos íntimos que están en el cuerpo del personaje de Miriam y ver de qué manera se traducen para que la experiencia con el espectador sea, pues casi diría inmersiva. Interesante y bastante genial. Últimamente creo que el cine mexicano ha intentado quitarse esa como piedra histórica de que el diseño sonoro es uno de sus puntos débiles y Así es. no se veía, ¿cómo se llamaba? Desaparecer por completo, que tiene un experimento sonoro muy interesante hacia el final y creo que será muy
genial poder ver cómo armaron este proceso de pérdida auditiva dentro de su cinta y ver que están quitándole un lastre histórico al cine mexicano, ¿no? Lo cual creo que se agradece mucho. Como duda personal, noté que tú tienes en tu historial haber dirigido obras de Chekhov y Así aparece es, dentro del guión una obra de Chekhov. sí. ¿Eso llega con ustedes? ¿Es algo que le agregan o venía de guión? No, lo que pasa es que, bueno, esto es un guión que comisionamos. Mm, Entonces, tanto Adriana como yo desde el inicio, pues prácticamente te podría decir que este es un guión cuya semilla nace de la colaboración entre Adriana y yo en el teatro, de investigar temas con la sordera en una obra de teatro, de la condición que Adriana padece, que es la autoesclerosis que tiene el personaje de Miriam, en un nivel diferente la tiene Adriana, pero bueno, esa es la semilla inspiradora de este guión y convocamos a Luis Veras para escribirlo, pero la película está llena pues de nuestras referencias. Nosotros hicimos juntos, Adriana y yo, La Gaviota, ella hizo Masha, entonces eso está en la película también. Chekhov para mí personalmente es pues mi dramaturgo favorito, siempre es el dramaturgo que más estoy investigando, lo he montado 3 veces y es un dramaturgo que me gustaría montar y remontar, porque aprendo siempre de su universo, me parece muy profundo, me inspira también como escritor, me inspira como director de teatro y ahora de cine para pensar en el actor. Entonces, siento que la película está llena de detalles que son totalmente Adriana y míos y pues los metimos desde el origen, vaya. entiendo. Sí, me llamó la atención como ver a Chekhov. ¿Cómo fue el proceso de mandar a escribir el guión? ¿Cuántas veces lo revisaron y todo esto entonces? Un proceso bastante largo, el guión pasó por varias pues, versiones, una casi te diría, originalmente Lucía llevó la película más hacia otro territorio que no era la película que estábamos nosotros imaginando. Me acuerdo que hubo una junta en donde, porque tenía más que ver con una historia más adolescente o de Mm, personajes más jóvenes, y no sentíamos esa identificación. Entonces, en una junta yo planteé que fuera un personaje con la edad que nosotros tenemos, que Adrián y yo somos de la misma generación, y tenía muy en la cabeza también que quería que Ludvika Paleta hiciera el personaje de Lola, porque es un personaje para el que yo necesitaba primero una actriz que tuviera la sensibilidad del mundo, digamos, o que perteneciera al mundo de la cultura sorda o que tuviera esa sensibilidad especial. Y pues Ludvika empezó en un proceso de tinnitus hace 12 años más o menos, en donde, bueno, pues el tinnitus es una condición que no está propiamente en el oído, sino que está en el cerebro, pero tiene que ver con una constante percepción sonora, ya sea de tonos agudos o graves o sensación como de una bocina que está rota cotidiana y a mí me tocó pues acompañar en el proceso de varias obras que hemos hecho juntos y de una amistad esa, pues esa nueva realidad que además no hay manera de detenerla. Y yo tenía siempre en la cabeza que para mí era importante que los actores que participaran fueran de alguna manera del mundo de la cultura sorda, aunque no estuvieran reflejando sus propios padecimientos. Por ejemplo, Moisés Melchor interpreta un personaje sordo profundo, solo hablante de lengua de señas. Él es sordo profundo, aunque sí alcanza a leer un poco de labios, es un sordo profundo que lee español y puede escribirlo, no como el personaje de Manuel, pero bueno, había una necesidad desde el inicio de que los actores y las actrices fueran todas actrices que estuvieran representando con la mayor seriedad e importancia el universo tan complejo y sutil al mismo tiempo de la cultura sorda. Entonces, en ese cambio, cuando el guión estaba en esa primera etapa y replanteo yo en esa junta, vámonos a un guión que tenga, sí es para Adriana, me gustaría que fuera una pareja de dos mujeres, empieza ya un desarrollo en donde Lucía escribe finalmente la película que la gente está viendo, y ahí pues hubo idas y venidas, digamos, de reescritura,
como en todos los guiones, ¿no? De 3 o 4 versiones, y todavía la película pues se reescribió en la filmación, la reescribimos en la filmación porque pues el cine creo que se escribe 3 veces y se reescribió en la edición, ¿no? O sea, como que hay escenas que aparecen hasta el momento de la edición, hay escenas que tienes muy claras desde el guión. Siento que eso es lo hermoso del cine, ¿no? Que lo estás descubriendo y lo redescubres en cada proceso. Sí, claro, y me encanta que menciones esto de que el cine se escribe 3 veces, porque supongo que esa es una de las diferencias considerables que tiene con el teatro, ¿no? Porque al presentar la obra, pues ahí se queda, pero aquí, después de que tenías las actuaciones de los personajes, pues todavía en la sala de edición pasó otro proceso, ¿no? Y este proceso que Así es. supongo es el más ajeno como director de teatro, pero bueno, tal vez pueda ser una suposición errónea. Quería preguntarte, ¿hay algo que se quedara en la sala de edición o algo que surgiera en la sala de edición que fuera particularmente notable? Y en el caso de que se quedara algo que no pudiera aparecer, ¿crees que tengan la oportunidad de, no sé, enviarlo en algún medio físico después? Porque en nuestra cultura que ya no opta por el medio físico, pues justo estas cosas que se quedaron en los cuartos de edición y que de los años 90 a los 2000 empezaron a aparecer con versiones diferentes, con todo esto, pues se empiezan otra vez a diluir dentro de, pues que solo está lo que puedes ver en la plataforma. Entonces, es una pregunta un poco larga, pero la dejo ahí. Sí, muy interesante. Pues mira, por ejemplo, te voy a contar algo interesante de la edición. Hay una escena en la película en donde Miriam está en un antro y como la película se escribió antes de que existiera el COVID. El COVID detiene la filmación de la película y de alguna manera cuando retomamos la película en medio de la pandemia, tomamos la decisión de ponerla en el mundo del COVID. Y eso redimensionaba la lectura, porque, bueno, por ejemplo, el mundo de las mascarillas para la cultura sorda, sobre todo para aquellas personas que se apoyan con la lectura de labios o que tienen sorderas parciales y de pronto la visión de la gesticulación les ayuda a hacer sentido a las palabras o a terminar de hacer sentido. En ese proceso eh, se redescubre de alguna manera la película cuando la planteamos en el mundo de la pandemia y en el guión de la película, en el clímax, el guión marcaba que Miriam va a un antro de sordos, eso está en la película, y que casi escucha una última canción y era una especie de escena liberadora, como final, como de despedida con la música. Así la filmamos en plano secuencia, de hecho escogimos la canción, qué canción iba a ser y tal. Pero cuando llegamos al momento de editarla, sentíamos como que la escena algo faltaba y hubo un momento en donde explorando cortar, es la única escena que corta los planos secuencia, tomando de pronto como haciendo jump cuts de una acción a otra con el cuerpo de Miriam. Informado yo por lo que en la pandemia vivimos todos en algún momento con la paranoia de tendré COVID o no, huelo o no huelo. Dije, ¿qué pasa si el asunto del personaje está todo el tiempo en tratar de sacarle sonido al cuerpo, ¿no? El cuerpo como una máquina casi de bocina que está intentando agarrar el sonido a como dé lugar. Y entonces con Samuel Kishi tomamos que es el editor de la película, y con Perlis López, la editora, tomamos una decisión de encontrar esos momentos en donde el cuerpo tuviera esa expresividad y por un error porque hicimos ejercicios sonoros en la edición antes de hacer el diseño sonoro, por un error de pronto, una vez que corrimos la escena, se trabó el sonido y se empezó a escuchar como el sonido, digamos, como tapado, como boom, 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 como apenas solamente las frecuencias graves. Ese error de pronto a mí me llevó a decir, esta es la escena, es así, es con este error. Y de ahí se planteó un diseño que no se filmó así, pero que ahora el público ve ese viaje y dice, claro, esta escena va de esto, de una mujer que está empujándose a sentir el sonido, los graves en el cuerpo con vibraciones profundas, pero te digo, eso finalmente solo ocurre en el cine porque en el teatro, pues, por ejemplo, nunca llegarías.
a un procedimiento como ese, ¿no? Porque la naturaleza es otra. Y aquí, pues fuese un gran ejemplo de esa tercera reescritura de la que hablábamos. Y sobre los materiales que se quedaron, pues sí, de pronto hay escenas que uno dice, esta está muy buena o es muy bella este momento, pero uno empieza ya también a tomar decisiones a partir de la película que tiene, ¿no? La película que es. Uno descubre su película, dice, a ver, ¿qué tengo? Ah, tengo esto. Y en este caso, pues la edición no la sentí tan ajena por lo que te digo de que eran plano secuencia. En las escenas, en ese sentido, había que tomar decisiones de cuándo entrar o cuándo salir, o de ordenamiento. De pronto sí, a ver, esta escena podría ir al principio y a lo mejor en el guión estaba planteada al final y pasaron cosas así que reescriben de alguna manera toda la trayectoria y tienen mucho que ver con ver el material y decir, es que aquí la mirada o es que aquí esta reacción o este texto está bueno para este momento, aunque no estaba pensado así de origen en el guión. Entiendo, sí, justo eso, ¿no? El orden de las escenas a veces cambia en el cuarta edición y es interesante ver qué pasó también acá, pero es más interesante pensar en cómo cambió el contexto de esta escena que mencionas de la intro a través de, pues, de la edición, ¿no? Eh, Totalmente. que ya tuvieron una cierta recepción positiva en el festivaleo, ahora viene como al público en general. ¿Cuál sería como las palabras para este público que está a punto de verla sobre esta película en la que han estado trabajando bastante? Pues la verdad es que ha sido bien bonito para mí, sobre todo que he tenido la posibilidad de viajar tanto con la película por el mundo, descubrirla o redescubrirla cada vez con cada público. Yo invitaría a la gente que la va a poder ver en el Festival Mix el próximo jueves 20 en el Teatro de la Ciudad, que inaugura esta película el festival, o en Amazon Prime, que está también ya como parte del catálogo, o las funciones que de pronto puedan llegar a encontrar en algún cine, que la vean con el mejor sonido posible. O sea, creo que es una película que la dimensión táctil del sonido fue siempre el eje rector de la construcción. Creo que a diferencia del teatro, pues en el teatro uno escucha, uno si quiere se podría subir al escenario, tocar al actor o leerlo, no, o sea, casi casi uno podría entrar en contacto de humano a humano. En el cine eso no es posible, pero el sonido hace ese trabajo. El sonido toca el cuerpo de la bocina, literalmente viaja las vibraciones, las frecuencias hasta el cuerpo del que escucha, del que percibe. Yo diría público oyente, público sordo, pongan la película con el sonido, digamos, un buen nivel de sonido, permítanse acceder a la dimensión táctil que la película plantea. Y pues es una película que también si la van a ver, si no la ven, si ellos la ponen, si no la ven en un cine, es importante que la vean con subtítulos porque es la posibilidad también de acceder no solamente a las escenas en español, sino a las escenas de lengua de señas y para el público sordo a las escenas en español.